Mi nombre es Andrea Bazán, yo soy responsable del área de sostenibilidad, formo parte del equipo de sostenibilidad de la facultad y bueno, esta capacitación en diagnóstico de proyectos realmente obedece a una convocatoria que nosotros estamos realizando. Básicamente es esta convocatoria la que nosotros estamos llamando Capitanes de Cambio. Esta convocatoria la hemos iniciado ya y va hasta el 12 de julio. La idea es que todos aquellos que sean tanto docentes de pregrado, de posgrado, estudiantes de posgrado, investigadores, administrativos, egresados, los mismos estudiantes de la facultad, se sientan libres de enviar proyectos de desarrollo que hayan realizado ya, que ya tengan mapeados, digamos, o algunos que hayan surgido ahora, que les haya nacido quizá alguna idea, etcétera. Y la idea es enviar su propuesta a través del formulario que nosotros tenemos en la página web. Este formulario es precisamente, lo que va a recoger es el diagnóstico del proyecto. Entonces, eso es lo que podemos enviar hasta el 12 de julio y bueno, es una convocatoria, un concurso para ver qué proyecto o proyectos serían los ganadores y serían implementados por el área de sostenibilidad, ¿sí? Entonces, justamente en esa línea, como tenemos que llenar este formato de diagnóstico, es que estamos haciendo la capacitación para desarrollar, como van a ver después en la capacitación, paso a paso cómo es el llenado de este formulario, ¿sí? Hacia el final vamos a tener alguna sección de preguntas, así que siéntanse totalmente libres de realizar sus consultas. Quizás si ya tienen algún proyecto en mente, también sería ideal hacer las consultas ya sobre la idea que tienen, ¿sí? Entonces, para terminar un poco de enmarcar esta idea de lo de capitanes de cambio, hay 4 características que nosotros quizá también lo hayan visto en redes sociales. 4 características sobre las cuales nosotros estamos definiendo a lo que llamamos un capitán de cambio, ¿no? Tiempo para diseñar, porque evidentemente no podemos sacar un proyecto de un día para otro, se requiere investigación, se requiere sensibilidad con la problemática. Y por otro lado, también en ese sentido necesitamos corazón para perseverar, ¿no? Vamos a ver que quizás en el diagnóstico, etcétera, van saliendo algunas cosas que quizá no teníamos mapeadas y la idea sería tener este espíritu de continuar igual con el proyecto. Conocimiento para crear. Aquí en el área de sostenibilidad nosotros apostamos mucho porque la actividad, por ejemplo, de nuestros voluntarios se haga sobre la base de los conocimientos que ellos adquieren en las escuelas, ¿no? Tanto en turismo, psicología como comunicaciones. Es básicamente poner en práctica lo que yo he aprendido a lo largo de mi formación en la San Martín o lo que he aprendido desde mi posición en la universidad, ¿sí? Entonces nosotros también nos basamos en eso. Y finalmente, algo que es muy importante en la idea de los proyectos, pies para aterrizar, ¿no? Básicamente conocer y tener mapeadas también cuáles podrían ser las posibles limitaciones. Veamos que en un proyecto no podemos, a veces pecamos de ambiciosos y queremos abarcar muchos ejes y al final esto puede resultar contraproducente, ¿sí? Entonces la idea sería igual ser bastante objetivos y bueno, para eso también necesitamos un diagnóstico adecuado, ¿verdad? Entonces, vamos empezando con esta idea del formato de la presentación del diagnóstico. Estos son todos los puntos que están en el formato y los que vamos a ir viendo a lo largo de la capacitación, ¿sí? Entonces vemos que les estamos pidiendo el problema central, es decir, básicamente cuál es la problemática, las causas de ese problema, cuál es la población focalizada en la que vamos a enfocar nuestro proyecto, la relación que tiene este proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, cuáles son las oportunidades que vemos en el entorno que pueden ayudarnos a que el proyecto salga bien y finalmente cuál es la relación, como veníamos diciendo, con los conocimientos que hemos adquirido en las escuelas, ¿sí? Ahora, para esto, la presentación de mi proyecto yo la puedo hacer tanto individual como de manera grupal. De hecho, nosotros apostamos muchísimo por tratar de articular saberes, conocimientos, entonces si hay algún profesor que quiera participar con sus estudiantes, no habría ningún problema, o entre administrativos, no habría ningún problema, ¿sí? Puede ser tanto individual, como les menciono, como grupal, ¿no? La idea sería precisamente hacer compartir de conocimientos para diversificar un poco, ¿ok?
Entonces, vamos a ir pasando a lo primero, que es el problema central. Vamos a ver que todas estas diapositivas yo les he hecho sobre la base de un ejemplo en particular, que es un proyecto de desarrollo que está enfocado en el sector agrícola, por ejemplo. ¿Sí? De ahí vamos a ir sacando un poco de definiciones. Entonces, para yo tener un problema central, un problema definido, tengo que saber específicamente cuál es el problema y en qué población está repercutiendo este problema, ¿no? La idea no es presentar como proyectos que hablen acerca de, bueno, sí, el problema del cambio climático, ¿no? Sino veamos dónde estamos focalizando eso, quiénes serían las personas involucradas, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos tener definido cuál es el problema. Por ejemplo, en los ejemplos que vamos a ver, he optado por un proyecto de desarrollo productivo, que es débil capacidad de competitividad, la población de los agricultores de San Jerónimo de Surco, que repercute en sus cadenas productivas locales, ¿sí? Veamos también que el problema nunca debería estar formulado como la falta de, la carencia de, porque eso es algo que, digamos, es un poco no tan preciso. No puede ser que haya débiles capacidades, poca presencia del Estado en ciertos sectores, ¿no? Pero la falta, digamos que poniendo algo a la solución, y esa no es la idea, ¿no? Es trabajar sobre la base de algo. Entonces, básicamente nosotros definimos así el problema central. Podría ser débil capacidad de competitividad de los agricultores, no sé, débiles habilidades blandas en esta población de mujeres en tal sector, etcétera, ¿sí? Entonces nosotros básicamente vemos así lo del problema central bien definido y evidentemente este problema tiene causas, ¿no? Las causas que ocasionan este problema. Estas causas, siguiendo el ejemplo, serían limitadas capacidades productivas, limitado desarrollo de capacidades y cultura financiera, deficiente gestión también del gobierno local en temas de desarrollo productivo y débil asociatividad entre los agricultores, por ejemplo. Para que se vea un poco mejor, en la siguiente diapositiva está ahí lo que podríamos conocer un poco como el árbol de problemas, ¿no? Tenemos un problema central y este problema central viene de diferentes causas, diferentes ejes, y vemos que cada una de estas causas grandes también se divide en otras problemáticas, ¿sí? Ahora, para realizar esto, para pensar en todas las causas que podrían estar ocasionando un problema, también tenemos que tener en cuenta de que hay algunas causas que pueden estar bajo nuestro control, es decir, que podemos atacar, y quizá algunas que no, y deberíamos quizá ver algún tipo de alianza para poder atacarlas, ¿sí? Entonces, la idea también sería, en este tema de las causas, puntualizar algunas que nosotros y nosotras creamos que podemos tratar de minimizar con nuestras actividades, ¿no? La idea sería que de estas causas, o sea, estas causas del problema, nosotros tratar un poco de minimizarlas con las actividades que vamos a proponer después. ¿Para qué? Para poder enfrentar el problema en grande. Sí, esta es una parte bastante importante. Entonces, habría que también tomar un poco con pinzas qué es lo que vamos a poner como causas, ¿no? La idea de mapear estas causas es también saber que vamos a poder atacarlas durante la implementación de nuestro proyecto, ¿sí? Una vez que tenemos ya el problema central y las causas, evidentemente esto lo tenemos que situar en algún contexto, ¿sí? Para poder desarrollar las actividades. Este contexto, si quieren, puede ser la misma universidad, puede ser otra población, puede ser algún sector de nuestra comunidad, etcétera. Pero la idea sería que sí estuviera centrado en un contexto específico. En el caso de definir a nuestra población, a la que está siendo afectada por este problema, una de las ideas sería describir esta población, dónde se encuentran, quiénes son, etcétera. Y otra idea también importante es pensar en cuáles son las capacidades que tiene esta población. Por ejemplo, no sé, si yo quisiera trabajar con pescadores en tal sector de Lima, ¿cuáles son las capacidades que tienen ellos? ¿Están como asociados? ¿Tienen algún sindicato? Más o menos cuáles son las capacidades, cualidades, actitudes que tiene esta población que también nos pueden ayudar a nosotros a minimizar el problema, ¿sí? La idea también siempre es tratar de buscar algunos aliados locales
para que nuestro programa, nuestro proyecto tenga mayor impacto. ¿Okay? Entonces, además, esto nos quita un poco la idea o ese estigma de que esta población, bueno, pobres van a ser los beneficiarios, sino que en todas nuestras poblaciones siempre podemos rescatar alguna cualidad, actitudes, habilidades que tengan y que también puedan ser útiles, ¿verdad? Entonces, básicamente, esa es la idea de definir alguna población focalizada. ¿Okay? Vamos a ver que cada una de las poblaciones evidentemente son distintas, no pueden ser los mismos grupos humanos, pero dependiendo de los sectores pueden variar en sus características también. Lo siguiente que tendríamos que hacer es pensar un poco en la relación que tiene nuestro proyecto con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Alguno ha escuchado hablar de los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, profesora, sí, por ahí. De todas maneras, aquí y para esta parte de la explicación tengo unas tarjetitas que quizá me pueden ayudar en ir pasándolas, por favor. Pueden ir quedándose con una y pasarlas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU son los que proponen, están propuestos en la Agenda 2030 de la ONU, que como vamos a ver en cada una de las tarjetas, tratan de enfocarse en algún ámbito específico. Vamos a ver que ven tanto temas de desigualdad, medio ambiente, etcétera. Y todos tienen metas que deberíamos lograr, según la ONU, hacia el 2030, que deberíamos tratar de lograr generar sinergias, alianzas para lograr hacia el 2030, ¿sí? Entonces, un poco es relacionar cuál sería la ODS o los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que estén asociados con mi proyecto. En mi ejemplo, el de producción agrícola, por ejemplo, sería empleo digno y crecimiento económico, porque voy a ver agricultura familiar, por ejemplo. Si quiero ver algo acerca de, no sé, reciclaje, podría ser acerca de energías renovables, probablemente, ¿sí? Entonces tenemos que ir también enmarcando un poco esto con la agenda global. Ahora, si estamos pasando por ahí las tarjetitas, vamos a ver que a la espalda de estas tarjetas, cada una de las ODS tiene metas específicas, ¿no? Entonces, la idea no solamente es decir, mi proyecto busca mejorar lo que es la lucha contra el cambio climático, sino también ir identificando qué metas serían las que estoy tratando de lograr con mi proyecto también, ¿verdad? Por ejemplo, en mi ejemplo acerca de agricultura, digamos que la ODS 8 tiene estas y otras metas más, ¿no? La idea no sería pensar que yo voy a tratar de combatir o tratar de alcanzar todas esas metas, sino sería ver cuáles son específicamente las que mi proyecto está tratando de lograr, ¿no? Pero en mi caso, lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación. Y la otra, que está muy asociada a lo que se quiere, sería promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, creación de puestos de trabajo decentes, emprendimiento, creatividad, innovación, fomentar formalización y crecimiento de microempresas, por ejemplo, como estoy trabajando con agricultura familiar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que todas estas ODS, como les menciono, tienen una serie de metas, pero la idea sería mapear cuáles son las que están más ligadas a mi proyecto. ¿Okay? Otra de los pilares que yo debería también poder mapear al momento de proponer algún proyecto serían las oportunidades que yo detecto en el entorno. Por ejemplo, si yo quiero hacer algún proyecto sobre, no sé, seguridad ciudadana, digamos, y veo que en el presupuesto participativo de la municipalidad del distrito donde yo quiero implementar este proyecto está el tema de seguridad ciudadana, es decir, los mismos ciudadanos han votado porque un porcentaje de los ingresos de la municipalidad a través del presupuesto participativo se orienten a solucionar estos temas. Entonces, por ahí veo que hay una oportunidad en mi entorno, ¿sí? Esto veamos que es diferente de lo que vimos de la población, o sea, las capacidades de la población, que serían un poco las capacidades de personales, ¿no? Tanto actitudes que tienen que ver con uno mismo o con la comunidad. En cuanto a las oportunidades, serían las oportunidades que de crecimiento que yo encuentro en el entorno.
tanto en las gestiones públicas, locales, etcétera, más en instituciones alrededor. Y un poco también en coyuntura, ¿no? Por ejemplo, si quisiera tratar un poco el tema de la anemia, vemos que el tema de la anemia está en agenda nacional, ¿no? Entonces, digamos que una oportunidad sería precisamente eso, el que se está visibilizando bastante el problema. Sí, entonces esa sería una oportunidad que yo puedo encontrar en el entorno. Y lo último sería lo que es la relación que tiene mi proyecto con la formación que yo he recibido, ¿no? La formación académica, digamos, que yo he recibido en la universidad, ¿verdad? Que tiene que ver tanto desde, por ejemplo, manejo de cámaras, fotografía, etcétera, que de estas habilidades me van a ayudar para el proyecto, así como los conocimientos que he adquirido a lo largo de la misma carrera. ¿Okay? Entonces, esta es una parte bastante importante para nosotros, porque uno de nuestros ejes precisamente está enfocado en promover que las actividades de desarrollo, de voluntariado, tengan como base el poner en práctica mi formación, ¿verdad? Que es el core business de la misma universidad. Entonces, esta también es una parte bastante importante para nosotros. ¿Okay? Entonces, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, duda. Sí. No, puede ser cualquier población. Eso sí, como es nuestra primera convocatoria, sí estamos pidiendo que sea en Lima, no en provincias. Nos han llegado algunas propuestas de proyectos que se quieren realizar en la selva, pero por ser esta la primera convocatoria, sí lo estamos manejando solamente para Lima. En algunas próximas convocatorias podría ser sí para provincias, pero en cualquier parte de Lima, provincia. Todo distrito, no hay problema. Sí, departamento de Lima, así es. Una pregunta. En el ejemplo veo un tema interesante, pero ¿cuán relacionado debe estar el proyecto que se pueda, digamos, gestionar con las carreras que estamos, en las cuales nosotros trabajamos? Porque hay temas interesantes, pero ¿cómo ligamos esto con la facultad, digamos, con las carreras que hacemos acá? Los proyectos, por ejemplo, nos han llegado algunos proyectos que tienen que ver con campañas de difusión a través de comunicaciones sobre distintas temáticas, sobre, por ejemplo, que no hay acceso, no hay difusión de algunos derechos básicos, quizás, de las personas. Entonces, a través de eso, no sé, hacer alguna campaña de difusión a través de la Escuela de Comunicaciones, pero sí todos los proyectos que presentaríamos tendrían que tener algún componente que sea, puede ser sensibilización en cuanto a la campaña, que eso también tendría que ver un poco con comunicaciones, pero sí en general todos tendrían que tener algún componente que sea de comunicaciones, de psicología o de turismo, ¿no? Para poder participar al menos de la convocatoria. En algún momento de la campaña debería haber algún conocimiento, alguna práctica ligada a alguna de las tres escuelas. Docente de turismo, ¿puedo proponer para esto un tema relacionado, por ejemplo, a comunicaciones o necesariamente tengo que marcarme en lo que yo estoy trabajando? No, no habría ningún problema con que el proyecto, o sea, no vamos a ver tanto no vamos a ver tanto si usted tiene tal formación, ha llevado, no sé, tales cursos, sino básicamente el proyecto en sí que gira en torno a alguna de las escuelas. No habría problema. Núñez, psicología. El tema del financiamiento, ¿quién va a financiar el proyecto? En cuanto a lo que es el financiamiento del proyecto, lo que nosotros estamos ofreciendo es básicamente, por el lado de sostenibilidad está el compromiso de apoyar con lo que es los conocimientos, el know-how, la guía, la implementación, pero no es que se vaya a dar como que un bono de dinero en efectivo para que se realice el proyecto, ¿no? Entonces nosotros podemos ayudar con lo que es la implementación, ponerlo en la guía, etcétera, y la evaluación que se va a hacer del proyecto, que empezaría como un piloto, pero no es que se va a dar como un fondo para que eso se logre. Ahora, en la implementación nosotros podríamos buscar sí aliados para poder lograr la implementación del proyecto,
pero no es que se vaya a entregar como un fondo de dinero en específico. Eso sí. Por favor. Walter de Psicología. Entonces lo que ustedes desean son proyectos, nada más. La parte de ejecutiva, la parte del trabajo, ustedes brindan solo el aspecto general y la implementación de este proyecto a nivel económico que se va a necesitar, eso no. La convocatoria es básicamente en esta primera etapa, o sea, hasta el 12 de julio, presentar esto del diagnóstico, y el 16 nosotros estaríamos publicando quiénes serían los proyectos que nosotros vemos viables o que estén mejor estructurados para una segunda etapa, que sería el que ustedes diseñen las actividades que se van a implementar, cuáles van a ser las líneas de acción, etcétera, cuál sería también el periodo. Y sobre la base de eso, o sea, sobre la base de realizar todo el proyecto, o sea, el diseño de la implementación del proyecto, es que nosotros escogeríamos alguno o algunos que nosotros veamos viables, que se ajustan a lo que nosotros estamos pidiendo, y lo que sería implementarlo durante el 2019-2 o el 2021. Entonces, digamos, en tema de autoría, sí sería un tema de resultar ganadores e implementar el proyecto, sí sería un tema compartido. Es decir, serían tanto quienes están presentando, quién está o quienes están, y si lo llegamos a implementar, bueno, también sería en alianza con nosotros. Lo que nosotros, como les menciono, brindaríamos sería toda la guía para poder implementarlo. Eso implicaría mapear, por ejemplo, aliados para que se pueda implementar este proyecto, ¿no? La guía, los conocimientos para poder llevarlo a cabo. De eso nos encargaríamos nosotros. Y si alguien tiene alguna otra consulta, quiere ver un tema específico ya de algún proyecto o de alguna idea que estén pensando, igual podrían escribirnos al correo, que es sostenibilidad-fcctp@usmp.pe, o igual buscarnos por las redes sociales. Nosotros hasta el 12 vamos a estar recibiendo las propuestas de proyectos, y hasta ese día estaríamos totalmente dispuestos a asesorarlos en todo lo que se necesite.